Muy buenos días, Clau. Hola, buenos días, ¿cómo están? Encantados de tenerte en casa, bienvenida. Gracias por tomar esta llamada. Ya necesitamos enterarnos, oye, antes de que entren a la escuela también, pues para tener por lo menos una esperanza, una lucecita de esperanza de que algún día los van a vacunar. ¿Qué vacuna les podría estar tocando? Y más o menos las reacciones. ¿Por qué debemos vacunar a nuestros adolescentes? Sí, Gore, yo creo que esta parte es importante mencionarla por protección principalmente, ¿sí? Y ahora que ya van a regresar los niños a clases de adolescentes para arriba, mayores de 12 años, yo creo que sí, lo más conveniente, aparte de enseñarles las medidas de protección, que es una de los temas a veces de los papás que me han preguntado y siempre les digo, una de las cosas más importantes para hablar con tu pequeño es enseñarle a él a protegerlo, porque nadie en la escuela ni nadie de los maestros va a estar al pendiente de ese bebé, ¿verdad? De ese niño, adolescente más bien. Entonces él tiene que enseñarse a proteger. Una de las formas que nosotros pudiéramos ayudarle a proteger cuando no lo estamos viendo es vacunarlo, ¿sí? Y aunque sabemos que los niños infectan menos que los adultos y tienen consecuencias menos graves, también hemos escuchado o hemos sabido de niños que lamentablemente han fallecido, que sí se complicaron o que han quedado con secuelas graves permanentes, ¿sí? Realmente el riesgo es mínimo y es un porcentaje muy bajito los niños que llegan a complicarse, pero no por eso vamos a decir, bueno, ya prefiero que le den síntomas leves a vacunarlo, Claro. ¿sí? Ahora, una de las cosas importantes que tenemos que dejar en claro es que los niños sí se infectan, sí se enferman y sí pueden contagiar. ¿Sí? Al inicio de la pandemia fue algo que hasta a mí me tocó escucharlo de expertos, de decir que no se preocuparan, que los niños no se infectaban, que a ellos no podían transmitir la enfermedad, etcétera, y esto era totalmente falso, ¿sí? Entonces hay que dejar bien en claro, los niños sí se infectan, sí se enferman y sí contagian. Hay que hablar, claro, hay niños que tienen mayor susceptibilidad que otros, por ejemplo, que están enfermos, y esto, enfermedades de tipo que alteran el sistema inmune, por ejemplo, el cáncer, algunas cardiopatías congénitas, niños con síndrome de Down, que son más susceptibles a enfermarse, ¿verdad? Entonces, lamentablemente aquí en México todavía no está autorizada como tal o no han querido iniciar la vacunación, sí, porque la COFEPRIS, que es el organismo que se encarga de dar el visto bueno a la vacunación, ellos ya dijeron que sí, ya se aprobó la vacunación para mayores de 12 años, pero no se ha extendido, ¿sí? Aunque en algunos estados, por ejemplo, justo ayer vi en las noticias, o ayer o antier, que en Mexicali unos papás se ampararon y ya vacunaron a su hija de 13 años. Y entonces esto es importante, bueno, porque si a lo mejor si hay gente que pueda realizar este tipo de trámites o tiene algún conocido que le pueda ayudar, pues sería alguna de las ventajas, ¿no? Incluso ya han salido jueces donde han aprobado el inicio de la vacunación en ciertos niños que han, bueno, que sus papás han tramitado este tipo ¿cómo se dice? Como de suspensiones, que le llaman así los abogados, en varios estados y entre ellos San Luis Potosí ya tiene 2 niños, digámoslo así, adolescentes aceptados. En otros estados han aceptado, por ejemplo, hay jueces que dicen, si es un adolescente sano, no, pero sí ya vacunaron a un adolescente que demostró que tiene taquicardia, ¿no? Entonces, como tiene un factor de riesgo añadido, entonces se le aprueba la vacuna y se vacuna ese bebé. Claro que no deberíamos estar esperando a que nuestro hijo esté enfermo para que se le aceptara o no dar la vacunación. Y no es algo nuevo porque yo he escuchado que luego dicen, no, es que solo los países ricos han aprobado porque quieren vender la vacuna, etcétera.
Y esto pues realmente no es cierto. Sí, que solo Estados Unidos, y hay varios países en donde se ha aprobado la vacunación. Sí, está Italia, Francia, los Países Bajos, Alemania, donde todas estas vacunas ya están aprobadas en niños y se ha visto que no tienen mayor riesgo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la que se les pondría? Están aprobados dos, es la Pfizer, que ya conocemos y que a algunos nos tocó, y la Moderna. En cualquiera de estos dos casos, la población y el visto bueno ya está adaptada para todos los mayores de 12 años y las dosis son iguales que el adulto. 2 dosis con separación de 21 y 28 semanas cada uno, más o menos. ¿Sí? ¿Sabes qué, Clau? Yo creo que, y nadie me va a dejar mentir, espero que mis café lovers se pongan ahí a escribir su punto de vista, pero yo creo que no existe papá en todo el planeta que no esté dispuesto a hacer un esfuerzo, incluso si la llegaran a vender, no existe alguien que no haría un esfuerzo y comprar la vacuna, porque todos estamos asustados, todos queremos que nuestros hijos también estén protegidos. Primero nos preocupábamos mucho por los adultos de la tercera edad, ahora que ya tienen sus 2 vacunas, pues ya no es tan preocupante la situación de ellos, ahora de los menores que están completamente desprotegidos y agregado a esto, pues el regreso a clases este 30 de agosto, de verdad nos causa bastante preocupación. Más o menos en los niños se presentan el mismo tipo de reacción a la vacuna que en los adultos, ¿o qué sucede con ellos? Sí, bueno, esto de la compra también como dato cultural, también ya se aprobó la Pfizer, ya se le quitó el título de que se autoriza solo por el COVID, ¿no? Con esta parte de la pandemia, sino que ya se estudió aparentemente, es segura, no pasa nada y ya se puede empezar a vender. Entonces, bueno, pero de ahí a que nos la dejen traer para acá y venderla a nosotros, pues eso, algo totalmente diferente. Pero probablemente ya en Estados Unidos y todo se empiece a comercializar y va a tener la oportunidad los papás de ir a comprar a la farmacia la vacuna y ponérsela. Que allá no hay tanto problema, ¿verdad? Porque allá vacunan a quien vaya, como vaya. El chiste es esta parte, ¿sí? Ahora, los síntomas o lo que nos puede dar la aplicación de la vacuna en los niños es exactamente los mismos que en adultos, ¿sí? La mayoría son dolor local en el sitio de aplicación, que nos impide a lo mejor mover un poco la mano, puede dar un poco de fiebre, ¿sí? Escalofríos, dolores musculares. En algunos casos raros pueden presentar síntomas como moco, congestión, dolor de cabeza, ¿sí? Pero estos son más raros todavía. Y en uno de los casos más raros, que es lo que más miedo les da luego a los papás y que sí me ha tocado esa pregunta en la consulta, es sobre la miocarditis, sí, que es esta inflamación del corazón y que hubo algún caso por allá en Estados Unidos donde se dio y se sospechaba que era secundario de la vacuna. Sí, sí puede pasar, pero es rarísimo, ¿sí? Incluso ya se sabe que es mucho más raro que te dé una miocarditis por la vacuna a que te dé miocarditis por COVID, ¿no? Aunque sean síntomas leves. Entonces, siempre la respuesta es vacunar, ¿sí? Yo nunca cuestiono esa parte, ¿verdad? A lo mejor es que estoy más inmiscuida en el tema de las vacunas, pero siempre que me preguntan, siempre para mí la opción va a ser que vacunen a sus pequeños. Efectivamente. Oye, Clau, perdón. Una de las razones entonces desde la medicina el que no se aplicara la vacuna a menores de edad es porque no se sabía todavía muy bien los efectos que pudiera ocasionar en el cuerpo. Ahora nos dices que sí en Europa se están aplicando. Pero eso principalmente fue de un inicio, mejor dicho, fue esta situación de no sabemos cómo van a reaccionar los cuerpos de los menores, entonces por eso no se aplica, o cuál, justo visto desde la medicina. Sí, bueno, todas estas vacunas que salieron teníamos ese riesgo, ¿no? Porque se crearon muy rápido y yo creo que todavía no sabemos actualmente lo que pueda conllevar la vacunación. Y en los niños era eso precisamente, que no sabían si era lo suficientemente segura para aplicarlo a menores de edad y que estos no tuvieran alguna consecuencia grave o diferente a la de los adultos, a la esperada.
Ok. Bueno, pues creo que sí, definitivamente la mejor opción siempre va a ser vacunar a los chavos, vacunarnos también los adultos. No podemos estar siendo irresponsables y ya de por sí la pandemia es bastante difícil. Bueno, pues hay que tomar lo que el gobierno nos puede ofrecer. Esto es una buena opción y saber que ya se va a poder comercializar una de las vacunas y que ya está aprobada también en los jóvenes, en los adolescentes, bueno, es una gran ventaja también. Estoy segura que más gente se va a estar yendo todavía a Estados Unidos. Fíjate, compañeros de mis hijos ya se están yendo a vacunar para allá, a Estados Unidos. Eso es lo que está sucediendo, porque México, Sí, pues yo vamos también tengo lentos. pacientes de papás que ya su opción es ir a Estados Unidos para vacunar a los hijos y ya regresar con ellos con mayor protección. Híjole, sí, pues ni modo. No tenemos de otra más que estar buscando que nuestros hijos estén seguros, que nosotros también estemos un poco más tranquilos de que algo malo no les va a suceder. Te agradecemos muchísimo por toda esta información, Claudia. Yo sé que tú siempre estás a la vanguardia en temas de salud para los menores. Por favor, dinos tus datos de contacto para que la gente pueda acercarse a ti con todas esas dudas que queden pendientes. Sí, claro, me pueden encontrar en Facebook como Claumipediatra y en Twitter y en Instagram como @Claumipediatra o mandarme un mensajito al 44 28 26 19. Muchas gracias, doctora Claudia Angélica Reyes Aguilar. Nos vemos la próxima semana con otro tema de salud para los niños. Bye.